Bienvenidos a su programa Universum, donde hablamos de astronomía, astronáutica y astronomía cultural. Nos encontramos de nuevo desde la Facultad de Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la señal de TV UNA, el canal de la Academia. Este día seguimos con el tema de astronomía y telescopios. Comenzamos. Me encuentro con el profesor Luis Mejía de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él es profesor de la licenciatura en Astronomía y Astrofísica y nos hablará sobre el interesante tema de hoy, que es telescopios en el espacio. Bienvenido, profesor Luis, es un placer tenerlo acá. Bueno, muchas gracias a la audiencia por estar aquí esta noche. Como nos dijo nuestro compañero aquí, el tema de hoy es los telescopios espaciales. Empezaremos primero hablando sobre lo que dijimos en el último programa, que hablamos sobre telescopios en la Tierra. Ahora vamos a hablar sobre telescopios en el espacio y cuáles son sus ventajas. Por ejemplo, uno de los más famosos es el telescopio Hubble. ¿Por qué, profesor Luis, nosotros necesitamos tener telescopios que podemos poner en la Tierra? ¿Qué ventajas nos da ponerlos en el espacio? Bien, bueno, los telescopios espaciales tienen una gran ventaja y es que nos ofrecen imágenes un poco más nítidas. ¿Por qué? El problema es que cuando nosotros colocamos un telescopio aquí en la Tierra tiene una atmósfera y es pues una capa que tiene que atravesar la luz para llegar al telescopio. Entonces, cuando colocamos un telescopio en el espacio, entonces nosotros tenemos una apertura mucho más grande, una nitidez, una mayor nitidez de las imágenes. Resolución. Ya también no nos afecta tanto como la turbulencia de las nubes y de la atmósfera misma. Entonces nosotros podemos tener muchas ventajas de poder colocar un telescopio en el espacio. Así es. Y bueno, entre ellos, como decíamos, hay varios telescopios en el espacio, pero no solamente en el rango del óptico, también tenemos telescopios en otros rangos. ¿Por qué necesitamos para ciertos rangos del espectro electromagnético ocupamos tener telescopios en el espacio? ¿O qué longitudes de onda podemos observar desde el espacio que no se pueden observar desde la Tierra? Ok, sí, en ese aspecto nosotros estamos bastante limitados con nuestra vista, porque nosotros únicamente vemos ciertas longitudes de onda, prácticamente que le llamamos la región del visible. O óptico, sí. O óptico, ¿verdad? Entonces también nosotros ocupamos ver entre comillas, otro tipo de eventos astronómicos que con nuestra vista pues es imposible de ver. Entonces ocupamos, por ejemplo, telescopios en rayos X, telescopios en infrarrojo, telescopios en ultravioleta, telescopios en microonda. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos astronómicos que nos están emitiendo energía en esos rangos. Prácticamente en el rango de visible tenemos un extremo el rojo y por otro extremo tenemos el violeta o el azul. Y luego luego de ese límite tenemos infrarrojo por un lado y por el otro lado tenemos ultravioleta, que del ultravioleta para arriba, digamos, eventos muy energéticos, y del infrarrojo pues eventos un poco menos energéticos, podríamos decirlo. Y que no podemos ver desde la Tierra porque la atmósfera impide el paso de esta luz. Eso es muy importante. De estos eventos. Eso es muy importante. Muy bien, entonces vamos a comenzar con telescopios de rayos X. Por ejemplo, en rayos X tenemos telescopios como el Chandra o el XMM Newton. ¿Nos puede contar un poco más de estos telescopios y qué podemos observar a través de ellos? Ok, en los rayos X tenemos, como lo estaba diciendo, el telescopio principal de rayos X, yo creo que es el Chandra. El Chandra prácticamente. Con el Chandra nosotros podemos detectar eventos muy energéticos. Por ejemplo, sabemos que alrededor de agujeros negros hay cierta materia que está rodeando ese agujero negro, por ejemplo, y es con los telescopios de rayos X que nosotros podemos detectar esa materia en acreción, que le llamamos. Por ejemplo, también podemos detectar la explosión
de una estrella en el final de su vida, que le llamamos supernova. Entonces nosotros podemos detectar eventos muy energéticos con este tipo de telescopios de rayos X. Y algo muy importante, que los rayos X desde telescopios en la Tierra no podemos detectar. Sí, es importante decir que por medio de los rayos X es que vimos o tuvimos los primeros indicios de que sí existían los agujeros negros, precisamente con estos discos de acreción que habla el profesor, y la emisión que tenían es en rayos X, y gracias a estos telescopios pudimos verla. Pero también hay rayos más energéticos que incluso los rayos X, están los rayos gamma, y hay sobre todo un telescopio muy importante en ese rango que se llama el telescopio Fermi-LAT. ¿Nos puede contar un poco más sobre qué es el Fermi-LAT y qué podemos ver a través de él? Sí, más allá de los rayos X tenemos otro rango de energías que son prácticamente los rayos gamma. Entonces, estos son eventos mucho más energéticos. Por ejemplo, también cuando muere una estrella, se genera un tipo de jets que sale de los polos de esa estrella, y a eso le llamamos como gamma ray bursts en inglés, o también como destellos de rayos gamma también. Entonces estos destellos de rayos gamma lo podemos detectar con este tipo de telescopios como el Fermi-LAT. También podemos detectar aniquilación de materia y antimateria también, que es muy importante en la astrofísica y en la física en general, poder detectar este tipo de interacciones entre materia y antimateria, y únicamente se pueden detectar con este tipo de telescopios como el Fermi-LAT. O sea, profesor, que si no fuera por poder estos telescopios, poder colocarlos en el espacio como para poder observar rayos X, rayos gamma, no podríamos observar al universo más energético. O sea, según lo que me está contando, quiere decir que para yo poder observar los eventos más energéticos del universo, necesito mandar telescopios al espacio. Pero ¿cuál cree usted que es la dificultad de mandar a estos telescopios? Porque, bueno, está muy bien, los telescopios en el espacio son mejores, pero ¿cuál es la desventaja que tendríamos de mandar telescopios al espacio? Bueno, yo creo que la primer desventaja de mandar un telescopio al espacio es que es muy costoso. Prácticamente es muy costoso. Porque colocar, por ejemplo, un telescopio aquí en la Tierra, lo podemos colocar para darle mantenimiento, es fácil porque está aquí en la Tierra. Ahora, para darle mantenimiento a un telescopio que está muy lejos, pues hay que mandar otra nave con astronautas para darle mantenimiento. Además, también que, digamos, algunos tipos de telescopios, pues los aparatos que utiliza pues son muy costosos y que se dañen. Hay que protegerlos más hay también. Hay que protegerlos, también se consume mucha energía. También hay eventos también allá en el espacio que no podemos manejar. Por ejemplo, digamos que un meteorito o un meteoro vaya a chocar ahí con un telescopio y lo dañe prácticamente. Entonces hay ventajas y desventajas que, pues, más que todo que tienen que ver con el costo, ¿verdad? Sí, un caso muy famoso, el de Hubble, que cuando lo mandaron tuvo una pequeña imperfección en su pulido del espejo principal. ¿Recuerda usted este evento del Hubble? Sí, yo recuerdo también que cuando se hace ese tipo de alineaciones, ¿verdad? Porque hay que comunicarse con ellos. Entonces, para hacer ese tipo de alineaciones es bastante complejo en este sentido. Igual, si algo choca con un espejo, lo desalinea, sí, y hay que volverlo a alinear y hay que volver a hacer todo el procedimiento para que funcione correctamente. Entonces, sí, eso es otro fenómeno que también hay que tomar en cuenta en este sentido. Sí, entonces vemos que aunque tenga muchas ventajas, pues es complicado. A continuación hablaremos sobre otros telescopios en el rango del infrarrojo. Pero por el momento quiero que vayamos a una pequeña pausa para ver este pequeño anuncio. Si te interesan los temas de astronomía, astrofísica, arqueastronomía, aeronáutica y tecnología de la información geográfica, puedes visitarnos en nuestra página web cienciaespaciales.una.edu.hn, donde tendrás información acerca de las carreras que ofrecemos, diplomados, cursos aquí en la Facultad de las Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En nuestra página web
cienciasespaciales.unap.edu.hn también encontrarás noticias sobre eventos astronómicos a nivel nacional y en el mundo. También tendrás información adecuada para agendar tu visita al Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa e incluso los enlaces para nuestras redes sociales. No se te olvide seguirnos. Y seguimos aquí en este interesante programa desde la Facultad de Ciencias Espaciales a través de la señal de TV UNA. Nos encontramos con el profesor Luis Mejía hablando sobre este tema interesante de telescopios en el espacio. Y vamos a continuar hablando sobre uno muy famoso. Primero decir que así como vemos energías o rangos de longitud más energéticos, también vemos rangos de longitud menos energética como el infrarrojo a través de telescopios en el espacio. Uno de los telescopios famosos es el James Webb. ¿Me podría hablar un poco sobre qué es el James Webb y por qué es tan importante? Listo, el James Webb es el telescopio prácticamente el más reciente y el más potente que se ha mandado al espacio. Y este telescopio, al contrario del telescopio, digamos, más famoso que se mandó al espacio, como el Hubble, por ejemplo, que detectaba en óptico, un poquito de ultravioleta, un poquito de infrarrojo también ahí. Este telescopio está más enfocado en el infrarrojo. Entonces, este telescopio está enfocado, por ejemplo, en formación estelar, por ejemplo. Y cuando nosotros nos enfocamos en infrarrojo, también vemos más allá. Cada vez podemos ver más allá en el universo. ¿Por qué? Porque es radiación prácticamente que viene desde muy lejos y por la misma expansión del universo, esta energía pues tiende a ser menor cada vez, podríamos decirlo. Entonces necesitamos telescopios infrarrojos para ver cada vez más lejos. Entonces esa es la importancia de poder contar con estos telescopios, porque podemos ver, por ejemplo, cómo se formó una galaxia, ver los indicios de cómo se formó una galaxia, cuál fue el proceso por el cual se generó. También otra rama muy especial en la cual este telescopio está enfocado es la detección de planetas fuera del sistema solar, que se le conocen exoplanetas, ¿verdad? Así es, como exoplanetas. Entonces, por ejemplo, este tipo de telescopios detecta cuáles son las moléculas que hay en las atmósferas de esos exoplanetas. Y si a través de espectro, ¿verdad? Que es a través prácticamente de ver la energía que nos está emitiendo la estrella de fondo, y que tenemos el planeta de frente, y así podemos nosotros detectar de alguna forma de qué está compuesta la atmósfera de ese planeta. Si nosotros detectamos los compuestos que tiene esa atmósfera, nosotros pues de alguna forma nos puede dar indicios de cuáles son los componentes o las moléculas, la composición del planeta, o la composición del planeta, de qué está hecho, etcétera. Si se parece a la Tierra, si se parece a la otro Tierra, planeta del si sistema tienen los solar. componentes diferentes o no, ¿verdad? También otra cosa muy importante que detectó este telescopio, por ejemplo, es que estaban estudiando también una protoestrella. Sabemos que cuando una protoestrella... Que sería una estrella naciendo. Sería una estrella naciendo, exactamente, una estrella naciendo. Alrededor de esa estrella normalmente hay mucho polvo, hay mucho brumo, mucho gas. Otra detección muy importante que hizo este telescopio es que también detectó ciertas moléculas alrededor de esta protoestrella. De la nube que está alrededor de la estrella. Que está alrededor de esta estrella formándose. Entonces esto nos da como ciertos indicios que nos puede decir, ok, cuáles son los componentes necesarios a veces para la vida, o si esta estrella podría formar también planetas que tengan componentes similares a la Tierra, por ejemplo. Y cabe decir algo más también, es algo interesante lo que me está contando, porque también hay que decir que eso nos dice, porque no estamos seguros dónde se formaron muchas de esas moléculas primordiales de la vida. No sabemos si se formaron ya en una Tierra formada o en la formación de la Tierra, o incluso desde antes ya podrían haber existido. Entonces eso es algo interesante también. Eso es algo interesante. Saber que están ahí desde antes, pues nos dice, bueno, los componentes de la vida están ahí
Después se juntan en los planetas y posiblemente ya estaban más o menos los ingredientes y solo tuvo que juntarse, ¿verdad? Exacto, ese es buen punto. También es importante saber más o menos qué tipo de moléculas son las que detectan. Por ejemplo, está el metano. Está el metano, por ejemplo, que el metano está muy relacionado a la vida orgánica, sí, a los microorganismos. También detectaron etanol, que el etanol es un tipo de alcohol, y ese tipo de alcohol sabemos que viene como de la fermentación también. Entonces se necesitan como un tipo de microorganismos para que estas moléculas surjan al final. Entonces todavía no es como que están 100% seguros que fue el proceso por el cual estas moléculas surgieron, pero ya es un indicio, ¿verdad? Sí. Ya nos dice prácticamente cuál podría ser la composición, o si este planeta podría tener más o menos o no la composición del planeta Tierra como nosotros lo conocemos. Sí, así podemos saber si los planetas pues tienen los mismos elementos y moléculas para poder ser candidatos a una posible vida, que no necesariamente tiene que ser exactamente como la conocemos, ni tampoco tiene que ser necesariamente inteligente, pero el solo hecho de saber que hay vida en otros planetas pues ya es bastante indicio, pero que todavía estamos en el proceso, no es algo que sepamos a ciencia cierta. Es muy probable, según nuestros cálculos, es muy probable que sí haya, pero estamos buscándola todavía, y precisamente el James Webb es un instrumento para hacerlo, por lo que nos está contando el profesor de que podemos ver qué tipo de moléculas hay en las atmósferas de otros exoplanetas. Pero también ha hecho descubrimientos grandes en el área de cosmología, en ver, como nos dijo, ver allá muy lejos, porque como bien explicó, pues entre más lejos hay algo que se llama el corrimiento al rojo, que se refiere precisamente a que si una luz fue emitida a una cierta energía, mientras el universo se expande, se reduce esa energía, entonces tiende a ser más rojo. Y entonces, ¿qué, en ese campo, qué nos ha enseñado el James Webb? Ok, en ese aspecto el James Webb, como lo estaba mencionando, puede ver más allá o puede ver más al pasado. Podríamos decir que puede ver más al pasado. Y si un telescopio puede ver más al pasado, pues puede ir viendo qué sucedió, digamos, en el inicio del universo, o cómo se formaron algunas estructuras en el universo. Por ejemplo, este telescopio, el James Webb, nos ha ayudado un poquito a comprender cómo se han formado algunas galaxias, por ejemplo, porque ha detectado pues algunos cúmulos de estrellas por ahí muy masivos. Entonces estos cúmulos de estrellas pues de alguna forma se vienen acretando estrellas, acretando material, formando básicamente, prácticamente formándose, uniéndose gravitacionalmente, y es así como pues se va generando una galaxia al final. Entonces entre más lejos vemos, podemos ver cómo se formaron algunas estructuras en el universo. Como las primeras estrellas, las primeras galaxias, que cabe decir que es un tema que todavía está muy abierto, o sea, no estamos seguros cómo se formaron las primeras estrellas que formaron las primeras galaxias, porque el ambiente era muy diferente al actual. Y entonces el ver más lejos nos puede dar información sobre qué tamaño tenían esas estrellas, qué tamaño estaban formando esas estructuras, y poder saber más sobre cómo se formó todo el universo y cómo llegó hasta el día de hoy. Entonces, seguimos con esta charla muy interesante con el profesor, pero después de esta pequeña pausa.
Si te interesan los temas de astronomía, astrofísica, arqueastronomía, aeronáutica y tecnología de la información geográfica, puedes visitarnos en nuestra página web cienciasespaciales.na.edu.hn, donde tendrás información acerca de las carreras que ofrecemos, diplomados, cursos aquí en la Facultad de las Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En nuestra página web cienciasespaciales.na.edu.hn también encontrarás noticias sobre eventos astronómicos a nivel nacional y en el mundo. También tendrás información adecuada para agendar tu visita al Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa e incluso los enlaces para nuestras redes sociales. No se te olvide seguirnos. Y seguimos aquí hablando con el profesor Luis Mejía de la licenciatura en Astronomía y Astrofísica para terminar hablando sobre este interesante tema del James Webb. El James Webb es un proyecto enorme, si mal no tengo entendido, creo que es uno de los más caros proyectos científicos más costosos que ha tenido la humanidad. Y bueno, costó mucho mandarlo al espacio, se tardó mucho porque estaba planificado para el 2014, si mal no recuerdo, y tardó como casi 8 años más en terminarse, pero es porque tenían que asegurarse de que todo iba a estar bien, porque el James Webb es diferente en cierto sentido. Generalmente, por ejemplo, el telescopio Hubble se pudo reparar porque está en una órbita baja, pero el James Webb no. ¿Nos podría hablar un poquito de cuál es esta dificultad del James Webb? Porque es diferente en este sentido. ¿Nos podría hablar un poco más sobre esta dificultad que sería reparar al James Webb si tuviera algún problema? Sí, bueno, ahí también cabe recalcar un poco que la tecnología del James Webb pues, es mucho más avanzada. Sí, mucho más. Y sí. también el espejo, que es diferente también. También es cierto. Que la forma en cómo funciona el James Webb es diferente que al Hubble, que el Hubble prácticamente consistía en una sola pieza. Sí. ¿Verdad? El James Webb tiene 18 piezas, 18 piezas. Todas tienen que estar bien alineadas. Que todas tienen que estar muy bien alineadas y que también, bueno, están recubiertas de oro, ¿verdad? Esas piezas, por eso el color característico que tienen. Y bueno, es muy complejo repararlo debido a la distancia que está. Prácticamente se encuentra en el punto L2, se le llama, ¿verdad? Que en ese punto es donde algunos telescopios se ubican porque en ese punto como que la gravedad ahí se cancela y algunos... La gravedad de la Tierra-Sol. La gravedad de la Tierra-Sol se cancela y es un punto muy estratégico para poder colocar ahí algunas ondas. Y telescopios que nosotros queremos que apunten en una sola dirección y como no están bajo los efectos de la órbita de la Tierra, entonces pueden apuntarse durante más tiempo en la misma dirección. Sí, pueden estar como más estables, ¿verdad? Exacto, sí. Pueden estar como más estables. Ahora, la limitación que tenemos es que para irlo a reparar hay que ir hasta ese punto. Y es un punto muy lejano. Y es un punto muy lejano a la Tierra. Mucho más que la Luna. Sí, un punto mucho más alejado que la Luna, entonces ir hasta allá, pues económicamente es bastante... Básicamente imposible en este momento. O imposible, podríamos decirlo. Prácticamente las reparaciones tienen que ser de manera remota. Exacto. Al final. Si algo le pasa, si un espejito de eso se rompe o algo pasa, yo creo que sería prácticamente imposible ir hasta allá, repararlo y regresar. Sí, tienen que hacer ajustes los técnicos y es el caso que le pasó cuando un micrometeorito lo impactó y desde la Tierra se tuvo que reajustar el espejo para poder arreglarlo. Muy bien, con esto terminamos el día de hoy en un interesante tema con el profesor Luis Mejía. Le agradecemos su presencia y esperamos que a todos ustedes les haya gustado este programa de hoy. Muy buenas.